Buenas tardes, hoy es jueves 11 de marzo y aquí empieza el informativo marketingiano. Cabecera y comenzamos. ¿Por qué esta vestimenta? ¿Por qué esta indumentaria? ¿Por qué este look? Muy sencillo, porque hoy nos toca hablar de los informativos, de las noticias. Y es que fijaos en lo que vamos a centrarnos hoy, porque hasta tal punto está cambiando el consumidor enfocándose hacia lo digital que hasta el medio más sobrio y más clásico, por así decirlo, que puede existir, como lo son los informativos de televisión española, han tenido que actualizar su identidad visual. Y hoy vamos a analizarlo. Dentro cabecera, le damos al play y comenzamos con este análisis. Creo que ya es como algo evidente. El consumidor cambia de gustos, cambia de preferencias y por lo tanto se actualiza y evoluciona. Entonces, pues algo también tan evidente como la evolución del consumidor es que todos los programas han de evolucionar con él. Y eso es lo que han tenido que pensar nuestros amigos del telediario de Televisión Española. Porque bien, tenían una imagen corporativa creada desde 2012 y hace bien pocas semanas decidieron actualizar toda su identidad visual, convirtiendo el telediario en un espacio mucho más digital y moderno. De esta manera, el consumidor se centrará mucho más en entender la noticia y en verse mucho más involucrado con este cambio de look que le han dado al telediario de Televisión Española, y es el que hoy vamos a analizar. ¿Queréis acompañarme? Pues vamos con este análisis. Lo primero que cabe destacar es que cambian de compañía. El último cambio que se llevó a cabo en el telediario de Televisión Española se realizó en 2012 de la mano de Zelig Studio. Y esta es la primera novedad, y es que el telediario ha cambiado de compañía audiovisual. Se han ido con Visual Think, que es un estudio audiovisual y de todo tipo de creación de espacios para generación de programas audiovisuales con sede en Madrid y que ya ha trabajado con otros grandes programas de Televisión Española o de Movistar. Hoy vamos a analizar qué es lo que ha hecho Visual Think con la nueva identidad corporativa del telediario. Lo primero que cabe destacar es el cambio de logo. La T y la D anteriormente estaban muy separadas, muy remarcadas entre ellas como una T y una D muy claras, y esto es lo primero que han hecho, cambiarles la fuente, pero sobre todo contraerlas. Ahora mismo la T y la D como que se ven mucho más juntitas y de esta manera han conseguido que el logo gane volumen, empaque y una imagen un poco más moderna y sofisticada. Este es el primer cambio que vemos realmente gordo en la identidad visual del telediario. El segundo cambio realmente gordo que podemos apreciar en la identidad visual del telediario de Televisión Española es que han cambiado el tono de azul. Obviamente van a seguir utilizando tonos azules y lo van a seguir haciendo mientras que el azul sea el color corporativo oficial de Televisión Española como marca, obviamente. Pero han pasado del plató creado en 2012, que es un plató de colores blancos con detalles en azules muy celestes, como denotando transparencia, limpieza y ese tipo de cosas que en aquel momento era lo que querían denotar en 2012, hasta la actualidad, que en el cambio, queriéndose acercar a una era mucho más digital y mucho más enfocada a un público más juvenil, han querido cargarse totalmente los tonos blancos y celestes y han optado por un azul mucho más solemne, que prácticamente es un azul marino. Ese es el segundo cambio gordo que apreciamos en esta identidad visual. El color ha cambiado, le han dado un tono mucho más solemne, mucho más sobrio, y de esta manera quieren acercarse también a un público más digital que es mucho más amigo de esos tonos más solemnes que de esos decorados tan pastel y tan blancos como nos tenían acostumbrados anteriormente en Televisión Española.
Otra cosa que tenemos que destacar de este cambio de identidad corporativa que ha sufrido el telediario de Televisión Española es el cambio en su tipografía. La tipografía anterior era una tipografía algo más finita, con más serifas, o lo que es lo mismo, una tipografía algo menos clara y menos legible. Esta vez en Visual Think han sido sobre todo listos e inteligentes y han dicho una tipografía algo más gordita y sin serifas, sin ningún detalle. ¿Qué se consigue con este tipo de tipografías más gorditas y sin tanto detalle y sin tanta serifa? Básicamente, una mejor legibilidad, una mayor claridad a la hora de leer los rótulos, los titulares y todos los grafismos que al fin y al cabo acompañan a las noticias. Es lo que hablábamos anteriormente. Antiguamente las noticias estaban enfocadas para que el narrador te las contase y el espectador simplemente escuchase. Te la podían poner en un formato podcast, que es que realmente te enterabas prácticamente de lo mismo escuchándolas que sin fijarte realmente en ellas. Ahora lo que quieren hacer es que el espectador viaje de alguna manera acompañando a las noticias, descargando al narrador, en este caso, pues a los presentadores del informativo, de tanta narrativa, que el espectador se sienta mucho más inmerso ayudándose con los grafismos, con los titulares, con esos efectos gráficos que puedan dar para que el espectador se sienta más inmerso sin necesidad de tanta narrativa o de que el narrador tenga que estar contando tan explícitamente todas las noticias. Una de las novedades que más nos ha sorprendido de este cambio de identidad que ha sufrido el telediario es la nueva barra de navegación, por así decirlo, que le han puesto a los sumarios y a los titulares, como simulando mucho más lo que es una barra de navegación de internet, de cuando tú miras las noticias en la web. Y al fin y al cabo es realmente el efecto que han querido conseguir, acercarse más al consumidor digital. Quieras que no, a día de hoy nos pasamos mucho más tiempo mirando las noticias en ordenador que mirándolas en la tele. Y ese es el efecto que en Televisión Española han querido conseguir, acercarse mucho más a la población digital, que cada vez es en mayor proporción, y por tanto hacer un telediario mucho más amigable para ese consumidor más joven y más digital, que veía como el telediario a un medio de comunicación algo más antiguo o algo más obsoleto. Por tanto, es un acierto, obviamente, la apuesta por intentar acercarse un poquito más, dentro de que saben que es algo difícil, a ese consumidor más joven o quizás más digital. Obviamente, uno de los cambios más evidentes que se dan cada vez que se actualiza un telediario es el cambio de cabecera y el cambio de sintonía. Obviamente esto se da casi como algo por hecho, que cada vez que cambia un telediario de identidad corporativa tiene que cambiar su sintonía y su cabecera. Esta vez, ¿con qué se han intentado acercar con la sintonía? Pues volvemos a lo mismo. Han vuelto a intentar acercarse a ese consumidor digital y por eso han optado por una sintonía quizás algo más lograda con efectos electrónicos y menos clásica, que antiguamente basaban sus cabeceras mucho más orquestales, mucho más clásicas, y ya lo pudimos ver a partir de la cabecera que se metió en 2012, que querían efectos mucho más electrónicos para querer acercarse de alguna manera a esa población más digital y más acercada al mundo online. Otra cosa que seguramente nos haya llamado la atención de la nueva identidad de marca de los telediarios de Televisión Española es la paleta de colores que ha pasado a utilizar. Antiguamente basaba su paleta en bases muy claritas, basándose otra vez en cómo estaba preparado también el estudio de ellos, y los contrastes los hacían en tonos azules, como por así decirlo, forjar una marca. Un color corporativo, ellos tiran de su azul y al fin y al cabo pues marcaban ese contraste, o trataban de marcarlo, mejor dicho, con azules y fondos muy claritos, muy pastel o blancos incluso. Bien, esto ha cambiado.
Ahora, con este nuevo acercamiento y esta inclusión que quieren dar al espectador para que se sienta mucho más conducido a través de las noticias, le han dado una base mucho más oscura y mucho más solemne, contrastada, y aquí es donde viene la novedad, con colores cálidos. Contrastan ese azul prácticamente marino, que es el color que prácticamente se ha convertido en el color de marca de los actuales informativos, con colores amarillos, anaranjados, rojos, por así decirlo, que lo que consiguen es un mayor contraste, una mejor legibilidad y un mayor entendimiento por parte del espectador de todo tipo de gráficos, infografías y datos que nos quieran mostrar en el telediario. Otra de las novedades más llamativas que ha tenido el telediario con su remodelación es el espacio. Han conseguido tener un plato más ancho, un plato mucho más compartimentado, con ayuda de pantallas 3D que de alguna manera quieren conseguir que el espectador se sienta mucho más incluido y mucho más conducido a través del espacio narrativo que es el telediario. Este espacio nuevo, este plató nuevo, más espacioso, más compartimentado y más tecnológico, además del cambio de iluminación que ya hemos comentado antes, lo que quiere lograr básicamente es un espacio más futurista, más moderno y más digital, sin quitarle espacio, por supuesto, a la sobriedad, a la seriedad y a la profesionalidad que siempre le tienen que dar a un telediario. Obviamente, un servicio de informativos no puede, porque va en contra un poco de sus principios, tirar de una imagen rompedora o tirar de una imagen realmente desenfadada, porque al fin y al cabo están dando las noticias. Entonces, están de alguna manera pujando por un ambiente más tecnológico y mucho más inclusivo para el espectador, pero en ningún momento han decidido quitarle sobriedad o rigor al espacio en el que se narran esos informativos. En cuanto a los informativos territoriales, han querido darle una imagen bastante semejante al informativo a nivel nacional, logrando así de alguna manera que el espectador, viendo el informativo territorial, sin olvidarse en ningún momento que está viendo el informativo pues de Aragón, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana o de Murcia, se sienta un poco como incluido dentro de la misma imagen narrativa que tienen los informativos de televisión española a nivel nacional, los generales, los de las 3 y los de las 9, por así decirlo. Entonces, ese motivo es otro de los que le han querido dar para darle un poco más de homogeneidad a todos los servicios informativos de televisión española, ya no solo al nacional, sino también a los territoriales. Y aquí es donde va a venir el primer y creo que el único palo a la nueva imagen corporativa del telediario de televisión española. Y el palo que les vamos a meter va a ser en referencia al canal 24 horas. No lo han cambiado, pero bueno, han cambiado todos los servicios informativos y han dejado al canal 24 horas tal casi. ¿Lo han dejado vendido? Vamos a ver. Es cierto, VisualThink se ha pronunciado en cuanto a eso y ha dicho que el canal 24 horas tendrá reformas de aquí en adelante, sin ponerle una fecha determinada. Pero realmente, cuando el informativo tiene un cambio, todos los aspectos relacionados con ese informativo, y ahí obviamente hay que incluir el canal de televisión española donde se están dando las noticias durante 24 horas, tienen que evolucionar con esos servicios informativos, porque ahora mismo el pobre canal 24 horas lo han dejado ahí como marginado, como aparte del resto de los informativos. Pero bueno, sabemos que va a ser un cambio que tarde o temprano se llevará también a cabo, como bien han dicho los del propio VisualThink, y viendo la evolución que han tenido los informativos de la 1 y los informativos territoriales, sabemos que será un cambio acertado. Lo único que será un poco fuera de tiempo. Y aquí es donde va a ser el único aspecto donde le vamos a poder meter un poquito de palos a esta nueva identidad corporativa de la 1. Porque es que por lo demás lo veo un acierto rotundo. El logo contraído, más volumen, más capacidad, le gana mucha más notoriedad a esa T y esa D separadas antiguamente.
a mí personalmente me gusta mucho más y lo veo mucho más innovador y mucho más acercado al público digital. La tipografía me parece mucho más legible y mucho más clara. Para mi gusto, otro acierto, porque al fin y al cabo, el que está viendo las noticias por televisión, al fin y al cabo lo que quiere es enterarse de las noticias con el mínimo esfuerzo posible, o al fin y al cabo teniendo que esforzarse lo mínimo posible por sentirse incluido dentro del espacio informativo. Por tanto, este cambio de tipografía a una tipografía un poquito más gordita y sin tanto detalle que la hace más legible, lo considero también un acierto. Otro aspecto que considero un acierto, el cambio de iluminación. Ese cambio de iluminación, el pasar de colores tan pastel a colores tan oscuros y tan marinos, para mi gusto le da una imagen, primero, mucho más sobria y elegante al espacio informativo y segundo, mucho más acercada a la sociedad actual que prefiere mucho más los medios digitales. Por tanto, en conclusión, podemos decir que esta evolución que ha sufrido últimamente el telediario de Televisión Española es un acierto prácticamente rotundo. Si tenemos que evaluar la evolución que le han puesto al telediario dándole nota, seguramente tendría un 9, 9,5 sobre 10, porque ha sido realmente buena y realmente acertada, por lo menos bajo mi punto de vista, todo ese cambio en la puesta de escena que ha sufrido el telediario de Televisión Española. Por tanto, un punto positivo para nuestros amigos de VisualThink, aunque eso sí, les vamos a dejar con la cuenta pendiente de a ver cómo hacen evolucionar al pobre canal 24 horas. Y ahora viene la parte en la que vamos a resumir un poquito por encima cómo ha evolucionado toda la identidad visual del telediario desde que nació en 1957 hasta la actualidad. Vamos con el primer plato que tuvo el telediario, ese que les duró del 57 al 59. Pues aquí lo vemos, imagen en blanco y negro, imagen mucho más fija, el presentador estaba encorsetado como lo puedo estar yo ahora mismo y al fin y al cabo con el logotipo de TV ahí en medio y como que con unos medios que se podía prever que era al fin y al cabo una habitación con una cámara de las que existiese en su momento y no tenían mucho más medios para grabar los informativos a nivel nacional que se daban en Televisión Española, aunque para ser la televisión de 1959 obviamente fue un auténtico avance para la sociedad que se pudiesen dar informativos hablados y que la televisión se pudiese enterar más o menos al momento de las noticias que podían pasar o las noticias que daba en aquel momento el boletín del BOE. La siguiente modificación vino a finales de los años 60. Se desencorsetaron un poco, hicieron el espacio un pelín más dinámico, pero todo seguía en blanco y negro y todo seguía con unos medios bastante austeros aún. También te digo, para la época en la que estábamos, realmente a lo mejor tampoco había muchos medios para mucha más cosa. Pero bueno, eran los medios que tenían por aquel entonces y al fin y al cabo una evolución no demasiada, simplemente lo que más se ve es que el presentador dejaba de estar tan encorsetado y de alguna manera tenían un espacio algo más dinámico para el telediario, pero seguía siendo en blanco y negro y seguía siendo unos medios bastante precarios si los comparamos con los de ahora. Y aquí es donde llegamos a la tercera evolución del telediario. Llegamos a la época del aperturismo, se acaba la dictadura franquista y con el aperturismo y la democracia en España en los años 80 se da el primer telediario, primero en color y segundo, con un espacio mucho más abierto que ya da mucho más la sensación de dinamismo que quieren compartir con el telediario actual. Esto ya se va acercando un poquito más a lo que es la imagen actual que quieren dar en los telediarios. Por supuesto, con los medios que tenían en 1980, que no pueden ser ni comparables que los medios que tiene ahora mismo el telediario, pero se empezaba a ver esa evolución, ese espacio un poco más amplio, esa televisión ya en color que le daba, quieras que no, otra imagen a los informativos. Y aunque sí que es verdad que seguían un poquito cortos a nivel grafismos y a nivel de detalles técnicos como los hay ahora a nivel de efectos, sí que es verdad que para lo que era la época y para de lo que venían fue una buena evolución y un cambio realmente drástico para aquella época.
Y aquí es donde llegamos a los 90, la llegada de los medios digitales, de los ordenadores, de los efectos especiales, de las transiciones, de esas capacidades que nos podían ofrecer los efectos especiales ya con la llegada de los 90, fue lo que aprovechó el telediario para su cuarta evolución, una evolución mucho más llamativa y mucho más recargada, quizá por así decirlo, en cuanto a efectos especiales y en cuanto a espacios. Aquí podemos ver un espacio mucho más amplio, una mesa grandísima, unos efectos especiales que por así decirlo son súper grandes y súper remarcables, y de alguna manera lo intentaron hacer de la manera más llamativa posible, aunque eso sí que es verdad, se dieron cuenta que de intentar hacerlo tan llamativo o con tanto efecto especial, siendo la primera vez que los tenían en su mano, lo hicieron un tanto hortera en cuanto a efectos, lo hicieron muy recargado y era un telediario que realmente se veía mucho la diferencia en cuanto a efectos especiales, pero era un telediario que estaba excesivamente recargado. Televisión Española, un poco inspirándose en los medios comunicativos de Estados Unidos, que obviamente van un pasito por delante, se quiere dar cuenta de que esos telediarios estaban un pelín recargados en la época de los 90 y llegan los telediarios de comienzos del siglo XXI. Y aquí podemos ver a nuestro amigo Lorenzo Milá con María Escario de fondo, con un plató mucho más recortado, un plató mucho más familiar, que los efectos los metían digitalmente, pero no hacía falta hacer tanto hincapié en esos efectos y de alguna manera intentando dar un toque digital y moderno, pero que fuese familiar y acogedor, sin tanta floritura como lo fue el telediario de los 90. Llegamos ya a la década de los 2010 y con la llegada de los 2010 es cuando se estrena este nuevo plató que les ha durado hasta hace bien poco al telediario de Televisión Española. Se quisieron dar cuenta de que esos colores que tenía antiguamente, más madera, más como si fuese un espacio real de una mesa real de un salón, ya no funcionaba, y por tanto quisieron darle una imagen clara y muy limpia. Eso sí que hay que decirlo, como incitando a la transparencia y a la honestidad en cuanto a los servicios informativos al telediario de Televisión Española. Y este fue el plató que utilizaron de 2010 más o menos en adelante. Un plató mucho más claro, mucho más blanquito, con detalles muy celestes, con relojes digitales, con la inclusión de las grandes pantallas, que al fin y al cabo esos muros o esos video wall son los que de alguna manera se va a sentir más incitado el espectador a verse un poco conducido por la noticia de una manera no tan explícita o sin necesitar tanto al presentador o al narrador de la noticia, y de esa manera consiguieron un poco esa evolución un poquito más hacia el terreno más digital. Y aquí es donde llegamos a la evolución que han logrado actualmente. Un plató mucho más espacioso. Vuelve a haber un cambio de colores, pero esta vez los colores son mucho más tenues y mucho más sobrios, como dando más seriedad, más sobriedad y más empaque a ese telediario. Le dan una imagen mucho más digital, es casi todo pantalla. Es mucho más compartimentado ese aspecto, porque eso sí que es verdad que han decidido de alguna manera dividir bien las secciones del telediario, luego los deportes, luego el tiempo, y de alguna manera mostrar esa compartimentación para que el espectador se sienta mucho más conducido a través de las distintas secciones que puede tener el servicio informativo. Y por lo tanto considero un acierto esta evolución última que ha tenido el telediario. Esta ha sido un poquito la evolución para que veamos cómo ha podido cambiar el mundo de la comunicación y el mundo de la televisión desde los primeros telediarios que se emitieron en los años 50 hasta la actualidad. Esto, quieras que no, nos lleva a una conclusión final. ¿Tanto está cambiando la sociedad y los medios de comunicación para que el medio quizás más sobrio o más clásico, como puede ser el telediario del ente público, haya visto también que hace falta ese cambio o esa renovación? Bajo mi punto de vista, sí. El consumidor cambia, la sociedad evoluciona y cada vez es más la gente que prefiere informarse a través de medios de comunicación digitales
y menos a través de televisión, radio u otros aspectos. Y ese es el punto de partida que ha querido tener Televisión Española para esta última remodelación. Un cambio al fin y al cabo gráfico mucho más cercano a los medios digitales, que le acerca mucho más al consumidor actual, que al fin y al cabo necesita verse inmerso dentro de esa narración para que de alguna manera lo conduzcan hacia comprender mejor la noticia o hacia verlo incluido mejor en esos gráficos o en esas infografías. Por ese mismo motivo creo que es un acierto el cambio, y por ese mismo motivo creo que ya es algo obvio el cambio sociológico que hay en la actual sociedad española, en el aspecto de que cada vez preferimos más los medios digitales para informarnos y cada vez nos hacen un poquito menos de gracia los medios tradicionales, como pueden serlo la radio o la televisión. Y con esta conclusión final llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya molado, espero que se os haya hecho lo más entretenido posible, y si queréis muchos más vídeos de este tipo, no dudéis en darle like y suscribíos. Hasta aquí me despido, pasad muy buena semana y hasta que nos volvamos a ver, sed felices. ¡Chao!